Hoy en El Reportero volvemos al colegio. Cada mañana miles de alumnos acuden a la escuela en Castilla y León. Un 35% de ellos viven en el medio rural. Hoy conoceremos cómo aprenden, cómo se educan estos alumnos cuyo sistema de educación dista mucho del de las grandes ciudades. Hoy en El Reportero, el cole de mi pueblo. Qué dormidito está. Buenos días. Vamos. Que ya ha salido el sol. Caminito de la escuela, Pequeñito. se a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real. ¿A qué hora cogen el autobús? Pues ahora a las 9 menos cuarto, 5 o 10 minutos antes, subimos para arriba, que la parada está ahí a 5 minutos caminando, nos damos un paseo matutino y eso ahora, en media hora vamos para allá arriba. Para que se haga una idea, las 1.850 rutas de transporte, que son rutas de transporte, porque 1.850 significa que todos los días hay 1.850 autobuses dando vueltas de un lado para otro, con 35.000 alumnos, que son 35.000 alumnos básicamente del entorno rural. Ese transporte rural, por poner un dato, supera los 50 millones de euros. Claro, toca madrugar un poco más por el tema de que eso, si vives enfrente del colegio, yo de pequeño vivía enfrente del colegio y era salir de la cama, desayunar y ya estaba en el colegio. Me tardaba un minuto en llegar y aquí pues tardamos 5 en llegar a la parada y 45 luego en toda la ruta. 45 minutos. ¿Cuántos viajes hacen Zoe y Luna al día? Pues hacen ese y el de vuelta. El de vuelta normalmente las vamos a buscar, porque muchas veces va bien con nuestro horario, entonces se acaba nuestra jornada laboral y las recogemos y las llevamos a casa. Y les ahorramos esos 45 minutos de vuelta. Y en vez de 45 minutos les dura 7 el viaje. El máximo que permite la ley son 55 minutos y doy fe que lo pasan. Hay muchos niños que pasan ese tiempo porque también hay que decir que las rutas escolares son muy complicadas, son muchas, tenemos pueblos que están lejanos, hay que hacer rutas que realmente, pues para optimizar los recursos, que yo te decía antes, pues se llega a estos tiempos máximos, que nosotros podemos entender. Uno de los inconvenientes, ¿no?, que tiene el vivir en el mundo rural. Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, hay que tomarlo con sus cosas negativas y hay que aceptarlo, porque es lo que hay. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? 5 o 6 años. Y bien, muy contentos. Muy contentos. Aunque, oye, los inconvenientes los aceptas, pero para mí las ventajas son muchas más que los inconvenientes. Ahora por lo menos poner un poquito la tele para que se distraigan los niños. Pero tampoco puede ser que se acostumbren de siempre mirar la tele cuando van en el autobús todo el tiempo. Yo creo que van contentas ahora, entonces Sí. oye, ni tan mal. Son las 2 menos 20 de la tarde y hemos venido a Torrecilla de la Abadesa para hablar con Arantxa. Es profesora de música, es profesora itinerante. Muy buenas. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿qué es eso de ser profesora maestra itinerante? Pues mira, un profesor itinerante es el profesor que no completa el horario en un centro solo y entonces tiene que ir a otras localidades, a otros pueblos, a completarlo. Y bueno, puedes dar un área solo, pues música, educación física, religión, inglés, que son las que menos horas tienen a la semana, o puedes completar el horario apoyando a estos coles que bueno, tienen alumnos de todas las edades. Más de 2.300 maestros tenemos en esta situación. Sería, claro, prácticamente imposible que todos los maestros especialistas solamente estuvieran en un aula y, por tanto, hay que compartirlo. ¿Qué es un centro rural agrupado? Es lo que se denomina CRA y es
un conjunto de pueblos que están ubicados próximos, no muy lejanos, y que dependen de una cabecera que se llama de un pueblo más grande y funcionan a nivel administrativo como un solo colegio. ¿En qué se diferencia la educación en un pueblo, la educación rural, a la educación en las ciudades? Pues es muy diferente. En las ciudades, yo la verdad es que nunca he trabajado en la ciudad, pero bueno, cuando he estado de alumna pues lo he vivido. Y en las ciudades los profesores tienen un aula con 20-25 alumnos de una misma edad. Sin embargo, aquí tenemos alumnos desde 3 años hasta 12. Y bueno, son menos porque pueden ser desde 4 hasta 11 alumnos de distintas edades. Nosotros tenemos los centros rurales agrupados que lo que hacen es un centro virtual que tiene aulas repartidas en varias poblaciones. Entonces, como hay materias que requieren un especialista, estos maestros itineran y van con su coche todos los días y parte de su jornada profesional y de su jornada laboral la dedican precisamente a ir en coche recorriendo estas escuelas e impartiendo su materia. Te vemos ya con todo preparado porque ahora te toca viajar. Sí. Esta tarde tienes clase en otro pueblo. Sí, ahora voy a comer a Torrelobatón y luego a las 3 empezamos la jornada de la tarde. Pues si te parece, vamos para allá. Muy bien. Pues junto con la mochila pues es la herramienta de trabajo. El coche, hay que ir de aquí para allá. Más o menos, ¿cuántos viajes sueles hacer al día? Pues 2 o 3. Itinero a la hora de recreo y al mediodía a la hora de la comida. Porque, bueno, hay veces que me paso toda la mañana en un pueblo y luego solamente itinero al mediodía. Porque somos uno de los 3 CRAs de la provincia de Valladolid que tenemos jornada partida, todos los demás tienen jornada continua y solo van a trabajar por la mañana. Y bueno, alguna tarde que les corresponda para reuniones o extraescolares y demás. Pero nosotros tenemos jornada partida mañana y tarde. Bueno, vamos hacia Torrelobatón. Venga, vamos para allá. ¿Unos cuántos kilómetros sueles hacer en carretera? Pues mira, la semana, te digo exactamente, 119. Es lo que tengo estipulado desde, bueno, lo que se nos reconoce, o lo que se me reconoce a mí. Valoran los kilómetros desde la cabecera hasta los pueblos. No son reales porque, bueno, a principio de curso nos piden un permiso de residencia y la mayor parte de los profesores vivimos en Valladolid. Y lo único que está reconocido es la trayectoria que va desde la cabecera a los pueblos. Y esa trayectoria son de 119 kilómetros. Lo sé exactamente porque en función de los kilómetros que hacemos tenemos unas horas de liberación. Vamos, toma. Yo el último, así claro, en la espalda. Estamos yendo a coger el autobús. 5 minutos de vuestra casa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa si no llegáis a tiempo? Si no llegamos a tiempo, pues bueno, a veces ha pasado. A veces no sabes si ha pasado o si has llegado pronto. Dices, bueno, miras la hora y dices, no sé, llego tarde, llego demasiado pronto, esperas ahí 3 minutos. O será, a veces con la nieve, pues es un poco que no sabes qué hacer. Que se retrasará por la nieve o por el mal tiempo, o directamente no vendrá porque hace muy mal tiempo, o tal. Bueno, cuando llegas a la conclusión de que ya se ha ido, pues nada, nosotros bajamos a casa, tienen un rato para jugar, para hacer lo que quieran, porque claro, de esos 45 minutos que tarda el bus, pues yo tardo 7. Y estáis en una zona de casi de montaña. Cuando nieva, ¿qué es lo que pasa? Si nieva mucho no hay autobús. Nos suelen llamar y dicen, no, que hoy hay mucha nieve y no puede salir autobús. Pero claro, además que coger unas carreteras que ya te digo, se cruza un coche, tiene que parar el autobús para que pase el otro coche. Y entonces por ahí no pueden ir si hay mucha nieve. Caminito de la escuela, apurándose a llegar. La verdad que te dijeron el tiempo que iban a estar las niñas en el autobús, ¿qué es lo que pensaste? El ratón con espejuelos. Pues
por suerte, era cuando a Luna tenía 3 años, le hacía mucha ilusión montar en autobús y le gustaba a ella. Entonces dije, bueno, pues ni tan mal, si le gusta a mi hija, pues ni tan mal. Y luego ya llegó el momento que a ella no le gustaba y ya dije, claro, es que 45 minutos, es que, macho, 45 minutos, yo tardo 7. Yo no creo que tenga un impacto negativo respecto a lo que piense el niño de la escuela por el hecho, o por lo menos no un impacto diferente al que pueden tener los niños que se acogen al programa de madrugadores, por ejemplo, que tienen que acudir 1 hora antes al centro para poder conciliar sus padres la vida laboral y familiar. Ahí es donde para. Ahí es donde para. ¿Viene el autobús? Durante todo el día tenemos rutas de transporte porque hay colegios que tienen jornada continua y por tanto entre 8 y 9 de la mañana 1.850 autobuses escolares recorren Castilla y León. Los que tienen jornada continua, a partir de las 2 ya hay autobuses escolares, y los que no tienen jornada continua, a partir de las 5 también hay autobuses escolares. Por tanto hay 35.000 escolares que diariamente están montados en los autobuses, ¿no? Por allí. Aquí es la... Fíjate, puntual, menos cuarto. Sí, lo tiene muy cronometrado. Bueno, dame un besito. Dame un besito. Buenos días. Buenos días. Dame un besito. ¿No quiere ir al cole? Dame un besito, ven. Oye, ¿no le das un beso a papá? Dame un besito. Sí. Hala, hasta luego. Estamos a 8 kilómetros del colegio y tardarán 45 minutos en llegar a clase. Exacto. En vez de ir por la ruta directa, pues hacen otros, no me sé el número exacto, pero 4 pueblos o 5, no sé cuántos. Pues nada, muchísimas gracias por haber atendido al reportero. Y te dejamos, que creo que continúa tu día. Continúa mi duda, exactamente. Muchas gracias. Las labores, nada. Hasta otra. ¿Ya has llegado al cole? ¿Cómo estabas aquí? Hemos ido más rápidos que tú. En total, ¿cuántos alumnos tienes? Pues en los 5 pueblos que componen este CRA, yo doy clase a 60. A los maestros rurales itinerantes nos pagan 0,19. Y luego, en función de los kilómetros que hagas, pues hay unas tablas y tienes unas horas de liberación. ¿Y tú te imaginabas que esto era así? ¿El qué? La escuela rural. Pues si te digo la verdad, yo he trabajado solamente 2 años en una concertada en Valladolid. Y es que nunca te haces a la idea de que vas a trabajar en pueblos. Siempre, pues bueno, como lo que has visto es la escuela en la ciudad. Vosotros sabéis que en las grandes ciudades pues, el número mínimo son 25, incluso más, y nosotros pues, muchas veces tenemos 8, 15, como máximo 20 alumnos. Eso ya es un hecho totalmente diferenciador. Y no solo eso, sino que no es que sean de un solo pueblo, sino que son de una comarca, que se concentran en un pueblo, o incluso cuando son cracks, son niños que están en su pueblo y tienen un centro en el que están 5 o 6 niños y son los profesores los que se mueven. ¿Te ha gustado el paisaje? Impresiona. De verdad, yo creo que es una de las itinerancias más bonitas de la provincia, lo de los Campos Toroz. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? 25. 25. ¿Y esta no es una de las itinerancias más...? Sí, bueno, hay otra más larga que son 28. Sí, el problema de las itinerancias, bueno, el problema es que, como os he dicho, solo nos pagan 19 céntimos y el coche, el mantenimiento, las reparaciones, el desgaste de ruedas y demás corre de nuestra cuenta. Ahora, como pinches una rueda, me parece que no llegas a clase. No, claro. Me comentaba ayer una compañera que este año ha pinchado 2. Y otra compañera, no sé si este año o el anterior, también. Bueno, pues eso, claro, no está cubierto. Y si hay algún accidente, solamente nos cubre la itinerancia. Desde la cabecera, desde aquí a los pueblos. Por
ejemplo, los que vivimos en Valladolid, tenemos permiso de residencia en Valladolid, la administración sabe que vivimos en Valladolid, pero si tenemos un accidente de Valladolid aquí, que lo tenemos que hacer, este recorrido, pues ese accidente no está cubierto. Yo he tenido 2 en estos 11 años y en ninguno de los 2 casos me ha cubierto. Pues vamos al aula. Muy bien. Pero vamos, vais con el tiempo muy justo. Todos los... Sí, nada, no hay tiempo. El café, este tan famoso, de los funcionarios estupendos, vamos, pues no sé, algunos igual les da tiempo, pero... Pues este es el aula infantil. ¿Es complicado el dar clase a niños de diferentes edades? Bueno, al final es cuestión de organizarse. Quizás la parte más negativa no sean los alumnos las que lo lleven, sino el profesorado. Negativa entre comillas, quiero decir, porque bueno, pues les supone un esfuerzo muchísimo más grande en cuanto a preparación de las clases, requieren una organización más estricta, conocer el currículum perfectamente a todos los niveles, porque les pueden tocar varios niveles en una misma clase. Y bueno, digo negativa entre comillas, pues porque para ellos puede ser un reto profesional. Hombre, tiene su complicación. Si tienes alumnos de 3 años y alumnos de 12 y no estás desdoblado, no tienes apoyos, pues es complicado. Pero bueno, al final consiste en hacer actividades comunes porque todos los años en las áreas se dan contenidos parecidos, un poco más ampliados, un poco menos ampliados. A los mayores, cuando se repiten estos contenidos, les sirve para reforzar lo que ya han aprendido en años anteriores, y a los pequeños les va sonando. En estos tiempos donde se oyen las famosas encuestas sobre el nivel de mantenimiento de la vocación del profesorado, vemos como en las ciudades hay muchos profesores que entran en barrena, en esa depresión. ¿Aquí se vive distinto o también se sufre el mismo estrés? Yo creo que no tanto, yo creo que no. La relación con los chavales y con las familias yo creo que es diferente. Aquí la gente es más cercana, es más sencilla, tienes un contacto directo con ellos. Imagínate, bueno, yo hablo en mi caso, yo doy clase de música y en música se da 1 hora a la semana. Si yo estuviera en la ciudad, podía tener 24 grupos, que son las horas lectivas que damos, multiplicado por 25 alumnos que puede haber en un aula, o el año que viene 30, como se ha aprobado. Aquí, en estos pueblos, tenemos la suerte de tener pocos alumnos, entonces la educación, la atención a ellos es mucho más individualizada. El 65% de nuestros centros educativos de primaria y secundaria están en la zona rural, mientras que en realidad la población de alumnado es un 30%, 30-31%. Es decir, necesitamos un 65% de los centros totales que tenemos en Castilla y León para poder impartir clase al 31% de los alumnos. A nosotros ya no nos llaman don y doña, pero tampoco creo que haya faltas de respeto graves. La relación con los alumnos también es diferente. Yo creo que es más cercana. No sé si para bien o para mal. Te dejamos, que creo que tienes que preparar la clase y sí, vuelven los ahora tengo que ir a críos. comer y luego ya me vengo para acá. Muchísimas gracias, Arantxa. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta otra, mucha suerte. Venga, gracias. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Bien? El reportero se traslada hasta San Pedro de Trones, una pedanía de Puente de Domingo Flórez, en pleno Bierzo. Aquí ha logrado salvar las 2 aulas de su escuela. Hemos quedado con su alcalde, Daniel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atender al reportero. por venir. Este curso habéis logrado mantener las 2 aulas en el colegio y creo que ya tenéis asegurado el año que viene, de momento, el mantenimiento de esas 2 aulas. Sí, el año pasado necesitamos un niño para mantener las 2 aulas y gracias a un matrimonio de gallego que vinieron aquí pues de casualidad a un trabajo, pues decidieron dejar aquí a la niña porque les gustaba el pueblo y bueno, pues un poco con ayuda de las madres del pueblo, pues fueron la niña, pasaba a una casa a otra y
la madre cuando venía, y así pues con esa niña mantenimos el año pasado las 2 aulas abiertas. Ahora, este año, ya con tiempo, porque el año pasado la verdad que no tuvimos mucho tiempo, fue todo muy apresurado. Este año pues la verdad que ya hemos preparado las cosas con tiempo, hemos tratado de traer algún matrimonio con niños en edad escolar, y bueno, pues la verdad que ha salido bien. Tenemos ya 3 matrimonios. Decidimos pues ofrecer a 3 matrimonios con niños en edad escolar un puesto de trabajo, claro, siempre con la colaboración de la empresa, en este caso de Cupire Padesa, que fue la que nos ofreció los trabajos para esta gente, y nada, pues vinieron, hablamos con ellos, los estudiamos, vieron ellos las casas donde podrían habitar, hubo un acuerdo, llegamos a un acuerdo y aquí están. El año que viene 5 de los alumnos de primaria pasan a secundaria, con lo cual tienen que abandonar este colegio, pasarían al instituto, ¿no? Es ese proceso normal. Tengo una clase bastante heterogénea donde comparto pues, con niños de 3º de primaria, 5º de primaria y, como tú acabas de decir, con los de 6º de primaria, que son 4, y que el proceso es que una vez finalicen el 6º pasan para la secundaria, así que se nos van 4, pero entran otros nuevos también, o sea que bueno, el relevo está asegurado. ¿Cuántas familias respondieron a las ofertas? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, tendría que mirar, pero de 100 para arriba, pero ya no solo de la zona, que estas 3 familias que hemos cogido son todas más o menos de la zona. Una de ellas es de Pontevedra, pero vivían en Endesas, otra es de un pueblo cercano, descendientes de Santa Lavilla, aquí cerquita de San Pedro, y otro también de un pueblo del Bierzo, concretamente Páramo del Sil, ¿no? Pero es que nos han llamado de Sevilla, de Valencia, de Tarragona, yo creo que no quedó una provincia de España que no nos llamaran. Pero de 100 para arriba, vamos, de 100 para arriba. ¿Tan importante es un colegio y estas 2 aulas para un pueblo? Pues sí, yo creo que sí, porque si quitan una aula, si dejamos solo una aula, yo creo que algunos padres incluso llevarían los niños a otros colegios por no juntarlos todos, y entonces automáticamente quedaríamos sin colegio. Una vez que quedemos sin colegio, prácticamente el pueblo a menos y acaba muriendo. Y yo lo he comprobado en otros pueblos, ¿no? Que una vez que el colegio se viene abajo, al final tarda un poco más, un poco menos, pero el pueblo acaba desapareciendo, ¿no? Si no hay gente joven, si no hay juventud, si no hay niños en un pueblo, no hay alicientes, no hay nada, no hay vida. El trabajo nos movemos y no nos importa, pero lo que sí que nos importa es que cuando alguien decide formar una familia, que es que el núcleo familiar esté donde sus hijos vayan a estar bien, donde vayan a tener sobre todo una educación adecuada. Si no conseguimos eso, que esté en los centros rurales, nuestra comunidad va por muy mal camino. Y Daniel, ¿cuántas veces te ha tocado sacar la libreta, la calculadora, ponerte a sumar, a restar, ponerte a calcular cuántos años me quedan? De esta forma puedo respirar más tranquilo. Sí, bueno, hombre, en ese proceso de selección... Sí, vamos a ver, tenemos 2-3 años con los niños que van viniendo y con los que salen del pueblo, algún embarazo que aún hay por ahí y tal, yo calculo 3-4 años que los tenemos salvados, siempre y cuando desde arriba no modifiquen el número de niños, ¿entiendes? Desde luego, con respecto a los niños más pequeños, y los niños, por niños más pequeños, pues entendería pues, los niños que están en infantil y que están en primaria, es decir, todos los alumnos que tienen desde 3 añitos, que casi son unos bebés, hasta que hacen 6º de primaria. El planteamiento de la Administración es que no tiene que haber ningún cierre de escuela, no tiene que haber ningún cierre de colegio. Eso parece que es algo que está muy claro. Yo personalmente, además, me alegro mucho de que así sea. De momento respiráis tranquilos porque os habéis asegurado... Sí, bueno, vamos a ver, se comenta que si a lo mejor van a aumentar ahora el número de niños, ¿entiendes? Otra vez, desde arriba, no lo sé, es algo que está en el aire. Yo en principio espero que no sea así, y si fuera así yo creo que deberían de avisar con mucho tiempo de antelación a los pueblos, a los colegios, para tratar de darles soluciones. Si hay escuela hay niños y si hay niños hay pueblo. Claro, entonces el hecho de que haya una escuela, aunque sea unitaria, en el que solo estén 7 niños, o bueno, en un CRA en el que haya pequeñas localidades con centros educativos, es vida para el pueblo. Pues ¿por qué? Pues porque se mueve el ayuntamiento, el ámbito social, los niños hacen que haya vida, se genera cultura, se generan actividades lúdicas, se generan aspectos que bueno, yo creo que son positivos para la vida de un pueblo.
pueblo. Hace unos meses llegó la primera de esas 3 familias. Sí, hace como 2 meses. Una de las primeras familias ya se integró en el pueblo. Automáticamente al poquitín él empezó a trabajar, los niños empezaron al colegio y ya están totalmente integrados en el pueblo. Otra de las familias hace 15 días que vino. Él empezó también a trabajar precisamente este lunes, esta semana. Y bueno, pues ya están también integrados. Y queda una tercera familia que vendrá en julio. Y esta no ha venido antes por no romper el tema de los niños, de trasladarlos de un colegio a otro. Entonces, en julio pues seguramente se integrarán ya como vecinos más del pueblo y a funcionar. Creo que hemos quedado con una de esas nuevas vecinas. Sí, la que primero ha venido, está aquí con los niños y es la que primero ha venido. Bueno, ella os contará un poco cómo ha visto el tema y la integración en el pueblo y qué le parece. Pues si te parece nos la presentas. Bien. Belén, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Oye, este ya es el futuro, porque creo que tienes 2 niños aquí en la escuela ya. Tengo uno que está ya en edad escolar y otro que empieza en septiembre. Uno ya está aquí ya involucrado en el colegio y el otro en septiembre. Tú eres una de la madre de una de las familias que ha llegado nuevas al pueblo. Sí. ¿Cómo ha sido esa llegada? Pues ha sido estupenda, mejor imposible. La gente nos ha recibido muy bien, los niños encantados en el cole y nosotros, bueno, pues muy contentos, muy a gusto, la verdad, y agradecidos a la gente como nos están tratando. ¿Cómo os enteráis de la noticia de que estaban buscando familias? Nos enteramos a raíz de que mi pareja estaba buscando trabajo y bueno, un chico que le daba trabajo, que es de aquí, nos comentó que claro, teníamos hijos, que si los matriculábamos en el cole, pues que teníamos la opción de que nos dieran un trabajo a él. Y bueno, vinimos a hacer una entrevista con Daniel y fuimos una familia escogida y así sin pensarlo, en un mes nos trasladamos ya. ¿Cuánto tiempo lleváis de aquí? Pues llevamos desde el día 12 de marzo. Oye, cuando os dicen que sois una de las familias escogidas... No te lo puedes llegar a imaginar. La ilusión y la cosa de decir, no sé, la tranquilidad también, de decir nos vamos allí, la tranquilidad, trabajo, nos han buscado una casa que estamos encantados con ella. Bueno, es que no te lo puedes llegar a imaginar, porque estábamos sin trabajo, estábamos cobrando una ayuda familiar, entonces imagínate, 5 en una familia, un bebé, 2 niños en edad de 4 y 2 años, entonces cuando te dicen que somos una familia escogida, imagínate, la ilusión, vamos. En este caso los 3 sí que llegaron con un pan debajo del brazo. Sí, sí, con un pan o con una panadería. Oye, muchísimas gracias por atendernos. Vale, a vosotros. Venga, hasta otra. Hasta otra. En la localidad segoviana de La Losa se encuentra el Centro Rural Agrupado de El Encinar, uno de los más grandes de Castilla y León. Hemos quedado con su directora. Hola. Mercedes, muchísimas gracias por recibir al reportero. Hola. Estamos hablando del Centro Rural Agrupado, uno de los más grandes de Castilla y León, porque ¿cuántos municipios albergáis? Sí, tenemos 9 localidades que están dentro del CRA. Creo que tenéis un mural que hicieron en su día los alumnos. Sí, antiguos alumnos del CRA, sí. Y ellos lo elaboraron y nos pareció tan bonito que aquí en la cabecera del CRA lo instalamos. Y ahí se puede ver un poco todas las localidades que lo conforman, donde está la sierra y la capital, Segovia. En total, ¿cuántos alumnos vienen a clase en este CRA? Tenemos 300, alrededor de 300, 310, varía dependiendo de los cursos, pero entre 310 y 305 ahí nos movemos. Nosotros tenemos unos 240 centros rurales agrupados que están distribuidos en casi 800 municipios. Yo soy Ana y mis hijos están en 5º y 6º de primaria y empezaron el cole aquí, o sea que han estudiado aquí desde infantil. El hecho de tener una escuela en el pueblo para los niños, para la educación, para las facilidades diarias para los padres, yo creo que es necesario. Si te parece, entramos dentro y nos enseñas alguna de las aulas. Perfecto, pasamos.
Bueno, la mayoría de los colegios de ahora del CRA están separados como están aquí las clases. Infantil en un aula y luego primero a tercero de primaria en otro aula y de cuarto a sexto en otro aula. Pasamos a la clase de infantil y estarán trabajando en su tarea diaria. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Podemos pasar? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver quién nos vienen a ver. A ver quién nos vienen a ver. Aquí en esta aula hay niños de ¿entre qué edades? 3 y 5 años. Entre 3 y 5 años. Sí, claro, aquí las ratios son más pequeñas que en un colegio de capital, con lo cual, bueno, también es más fácil tenerles, no sé, o sea, llevar la enseñanza es muy personalizada, porque te da tiempo a ver el trabajo de cada uno, a ayudarle en las necesidades que tiene cada uno, y es una enseñanza muy cercana. Yo soy Verónica y tengo 2 niños en la escuela. Tengo a Juan en primero de infantil y a Agustín en primero de primaria. Cuando nosotros nos quedamos en sexto de GB fuimos la primera generación que no fuimos antes se iba al colegio de San José en Segovia, fuimos la primera generación que nos quedamos aquí. Y desde entonces ya todos los cursos se fueron quedando y ya se fue recuperando el colegio. Pero fue, pues bueno, fueron unos años ahí de dudas que el colegio se podía haber cerrado fácilmente. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese cerrado? Pues no sé, no lo sé, no lo quiero pensar porque yo estoy contentísima con esto. Pues en las aulas donde hay menos de 12 niños están todos en el mismo aula, de infantil a sexto. Claro, ahí ya sí que la organización es una locura. Es una locura, pero son súper independientes, o sea, aprenden a trabajar muy independientemente. El hecho de que en una escuela rural contemos con menor matrícula hacen que la enseñanza sea más individualizada. Entonces se atiende mejor a los niños, se conoce antes sus necesidades, se les da refuerzo antes. Al ser escuelas, centros pequeños, pues lo que comentamos, la vida social, política y educativa está muy unida y muy ligada. Entonces bueno, pues hacen actividades que en una ciudad es impensable. Vosotros sois uno de los CRAs que más solicitudes tenéis de ingreso. Es decir, en contra de lo que ocurre en otros muchos pueblos donde desgraciadamente estamos viendo cómo desaparecen las escuelas, vosotros estáis viendo una sensación contraria, ¿no? Sí, últimamente sí que se ve un incremento en las matrículas y es porque hay familias que han vuelto a las localidades pues a la casa que tenían los padres o que tenían ellos y han vuelto aquí. Muchas de las familias creen en la enseñanza rural y han vuelto de las ciudades a los pueblos. La mayoría de los padres pues están muy a favor de la enseñanza que se hace aquí. La mezcla de los niveles ven que es una ventaja, no un inconveniente, y la cercanía, no sé, a la naturaleza. Todo es mucho más cercano. Claro, porque hay mucho más contacto. Yo me imagino que en una escuela convencional de una ciudad donde el ritmo es otro, el volumen de niños, de follón es otro, pues los profesores me imagino que llegan las 2 y no las 2 de la tarde y ya no quieren, están agotados. Me imagino que el nivel de estrés del profesorado y de los niños y de todo es mucho más grande. Y yo creo que aquí es mucho más fácil que haya comunicación entre los padres y los profesores, entre los padres y los alumnos. La escuela está mucho más abierta a los padres, yo creo. ¿Cuántos profesores sois? Somos 40 profesores en todo el CRA. 26 son profesores ordinarios, quiere decir que no se mueven de la localidad en la que dan clase, y el resto somos itinerantes, que vamos de una localidad a otra impartiendo nuestra especialidad. Y bueno, pues nos organizamos, es difícil hacer los horarios al principio para que cuadren, pero luego la organización es buena. Nos reunimos cada 15 días aquí en la cabecera, en la losa, y venimos todos los maestros, estamos 2 horas y organizamos tanto la didáctica de las aulas como organizar excursiones, ver qué actividades hacemos con los chavales fuera de los centros. Bien, procuramos movernos para eso, para que ellos no se sientan, bueno, con menos recursos que en los pueblos de la capital. Venga, hasta luego. Adiós.
Viajamos hasta los Arribes del Duero, en la provincia de Zamora, para visitar Pino del Oro. El año que viene se quedarán sin escuela. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Muchísimas gracias por recibir al reportero. Encantados. Cuéntanos exactamente dónde estamos. En una escuela unitaria que pertenece al CRA de Funfría. Y que desgraciadamente el año que viene... El año que viene se va a cerrar porque el año pasado se fueron 3 alumnos a primero de la ESO y nos han quedado 4 alumnos. Y este año Alejandro no se quiere quedar aquí ya porque se tiene que ir por edad y se cierra el centro. No hay niños. Cuando se cierra una unidad en un pueblo, el pueblo realmente pierde porque los niños se van a primera hora de la mañana y en este caso el centro tiene una jornada partida, con lo cual los niños no vuelven hasta las 5 o las 5 y pico de la tarde, lo que supone que en el tiempo de invierno, lógicamente, los niños prácticamente no van a ver la calle y el resto del pueblo no van a ver los niños juguetear, corretear por las calles porque no están realmente en el pueblo. ¿Qué va a pasar el año que viene? Que se acaba casi el pueblo, no acabarse, pero de que una vez se cierra la escuela ya es muy distinto. Ya los niños no, aunque sí tienen más gente allí para estar con ellos, pero el pueblo ya va bajando. Estamos en 4 y somos la comunidad autónoma con el umbral más bajo para mantener una unidad escolar. Hombre, aunque yo a lo que me dedico es a la educación y de lo que entiendo un poquito modestamente desde educación, es evidente que las escuelas y una escuela para un pueblo es algo más que una escuela. Las ratios no se pueden generalizar en nuestra región. Nosotros tenemos unas peculiaridades que no siempre vamos a cumplir las ratios que se imponen, digámoslo, desde otras regiones, que son, sobre todo, pues claro, sus ratios son elevadísimas. ¿Qué representa una escuela para un pueblo? Pues yo creo que mucho, porque yo creo que viene todo rodado. Quiero decir, el que los niños ya tengan que viajar, aunque sea pocos kilómetros, pues va a hacer que a lo mejor familias se planteen el irse a la ciudad y no tengan que moverse en un transporte público. No sé, yo creo que bastante. La gente, venimos aquí los compañeros, venimos muchos profesores, están atendidos y ahora todos ellos tendrán que subirse en el autobús. Todo en el autobús por la mañana e irse. Es decir, va a cambiar radicalmente la dinámica. Radical. El pueblo, los niños los verán a las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana que se vayan, porque tenemos todavía jornada partida, claro. El año que viene tus hijos van al CRA, exacto. ¿Hay alguna de las madres que se ha planteado el tema de, bueno, pues igual me planteo ya el tema de llevarles a Zamora directamente o llevarles al instituto porque algunos no? No, yo creo que de las que estamos ahora mismo, yo creo que no. Pero del CRA ya han salido muchos para Zamora. De los que había en Fonfría ya han subido muchos para Zamora. Sí, porque el CRA ha ido disminuyendo también. Claro, sí. Niños que han salido ya directamente para Zamora. Y cada año sale 1, 2, 3. Normalmente todos los años sale algo. No hay niños en los pueblos, ni en este ni en los de alrededor. Y en cuanto baje la ESA los llevarán para Zamora o Cañices. Es verdad que en algunas circunstancias se da el hecho que se cierra un aula porque no se llega a los 4 alumnos y se da un poco esta paradoja de que el pueblo anuncia la posibilidad, incluso ofrece un trabajo y ofrece una vivienda, ¿no? Pero siempre y cuando sea un matrimonio o una persona que tiene un hijo que puede ir a la zona escolar. En el programa de hoy esta es la primera escuela unitaria donde vemos que son solo 4 alumnos. ¿La primera? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Porque creo además que tienes cada uno de un curso distinto. Tenemos 4 niños de 4 niveles diferentes. Tenemos un niño de sexto, una niña de quinto, un niño de tercero y una niña de segundo. Entonces, para el trabajo para el profesor, aunque parezca increíble, los compañeros lo pueden decir, no paras, es que no paras en todo el día porque hay asignaturas, por ejemplo, las matemáticas, pues sí que hay cosas que se explican para todos los niños. Explican para todos los niños, aunque después cada uno, evidentemente, le vas a exigir lo de su nivel. Y es acabar con uno, empezar con otro, acabar con uno, empezar con otro. Cosa que la bolsa te queda hecha una pena. El sistema educativo público que nosotros tenemos
en la zona rural ahora mismo está, yo creo que bastante bien organizado y funciona bastante bien para las necesidades que tenemos. Claro que podemos pedir más, por supuesto, y todo se puede mejorar, pero la cuestión es que esta crisis merece la pena que deshagamos todo este camino que hemos andado hasta ahora y que nos está dando unos resultados muy buenos. Dicen que para muchos pueblos la desaparición de la escuela es casi el ponerle la puntilla, dejarle morir. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, porque el pueblo está bajando mucho y con esto se notará también. Pues muchísimas gracias. Solo que hay esperanza que hasta septiembre pueda ser que venga algún niño más y no se cierre la escuela. Que invitáis a que las familias... A que quiera venir, sí. El problema son las casas también, donde vienen. El trabajo aquí no hay nada. Entonces, me parece que está ya todo arreglado. Mercedes, hemos venido a unos kilómetros de la cabecera para visitar este colegio que es el más grande. Es el más grande de nuestro CRA, el de Otero de Herreros. Aquí tenemos alrededor de 93 alumnos y hay 6 aulas funcionando, 3 de infantil y 3 de primaria. Pues soy Pedro García Tejedor y soy el profesor de Educación Física de aquí de Otero. Aquí si quieren jugar un partido, tercero no juega un partido, tienen que jugar tercero, cuarto, quinto, sexto y uno de primero a lo mejor obligatoriamente tiene que jugar. Entonces, esa convivencia que tienen aquí les enriquece, porque son capaces de aceptar que un niño más pequeño no juega igual que tú, que un niño más mayor, pues a lo mejor tienes que respetar lo que diga aunque no tiene la razón. Es una vivencia de lo que les va a pasar en el futuro que cuando están solo en una clase no la tienen. Miro a mi alrededor, juega mariposa y flor, la primavera llegó. Y lo que he notado es que hay mucha implicación de los padres en el funcionamiento de las propias escuelas. Sí, la verdad que los padres colaboran en todo lo que les pedimos, por lo general, y además también nos ofertan actividades para hacer con los chavales. A veces nos consiguen cuentacuentos y entonces los traen a la escuela, o ellos organizan con las AMPAs semanas culturales y entonces nos implican a nosotros para colaborar con ellos. Soy Ana Cuetos Azcona y soy profesora de quinto y sexto de primaria. Desde pequeños están prácticamente unidos con alumnos que son más mayores que ellos. Entonces, no solamente se protegen, se cuidan, comparten y aprenden, sino que además tienen que madurar antes. Pero claro, si no, les comen la partida. Yo estoy convencida de que los profesionales que tenemos en los centros rurales son profesionales que hacen su trabajo y lo hacen muy bien, porque de hecho, si vemos las estadísticas, en los centros rurales los resultados son muy buenos y doy fe que mis hijos han estado allí. Esta es una de las partes importantes del... El comedor. Aquí en Otero hay niños que viven a más de 2 kilómetros del cole y entonces hay un transporte escolar y la Junta pone ese transporte para que bajen al colegio los niños. Y entonces al haber transporte escolar hay comedor. Y este es el comedor de aquí de Otero, que hacen uso de él en total unos 45 niños. De los casi 500 comedores que tenemos, más de la mitad de los comedores precisamente se encuentran en la zona rural, y de los 35.000 alumnos que comen todos los días en los comedores de Castilla y León, 13.000 lo hacen en centros de la zona rural. Vamos, profe. Oye, Mercedes, ha sido un placer que nos hayas enseñado hoy cómo funciona un CRA. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta otra. Pasaremos
vaquero.